Quiero compartir en este día algo sobre pedagogía del cultivo. He escrito un libro, bueno, dos libritos relacionados con este tema de pedagogía del cultivo. Y tomo fundamentalmente un texto bíblico de Gálatas capítulo 6, verso 7. El texto dice, pues, no os engañéis, nadie puede burlar a Dios, todo lo que el hombre siembre, eso también cosecha. Y luego dice pues que si se siembra para carne se cosecha corrupción, pero si se siembra para el espíritu se cosecha vida eterna. O si se siembra espíritu. Entonces es muy interesante el tema del cultivo. Siempre muchos autores hablaron del cultivo, que hay que cultivar la mente, que hay que cultivar una serie de actitudes, que hay que cultivar competencias, habilidades, que hay que cultivar sanas relaciones, que hay que cultivar y cultivar y cultivar. Pero es muy importante que entendamos todos los elementos que confluyen en el tema del cultivo. Y luego vamos a cerrar un poquito respecto a cómo cultivar espíritu. ¿Eh? ¿Y dónde se encuentra la semilla del espíritu? Si yo quiero cultivar espíritu, ¿dónde encuentro la semilla del espíritu? Es algo muy interesante. Entonces todo lo que uno vaya a cultivar está en una semilla. Primero en un terreno mejor. ¿Y cuál es el terreno? El terreno siempre será la conciencia del ser humano, el entendimiento del ser humano. Ahí está el terreno donde se va a sembrar. Si queremos sembrar en nuestros hijos, es en la conciencia de nuestros hijos. Siempre se va a sembrar en la conciencia. Esto es muy importante, en el entendimiento. ¿Ok? Bien. ¿La semilla cuál es? Entonces la semilla es precisamente lo que nosotros queremos cosechar. Si yo quiero cosechar bondad, amabilidad, justicia, paz, todos esos elementos, esas son las semillas. Ahora, cuando hablamos de las semillas, es muy importante que nosotros entendamos si queremos sembrar, por ejemplo, en nuestros hijos. Yo quiero sembrar la responsabilidad. ¿Dónde encuentro la semilla? ¿Dónde se encuentra la semilla? La semilla se encuentra en el centro del fruto. Esto es fundamental. Si nosotros no vamos al centro del fruto, ahí encontramos la semilla, excepto un fruto que hace poco comentaba, que es el marañón, que tiene la semilla por fuera. Es algo muy, muy interesante. Pero generalmente la semilla está al centro del fruto. ¿Esto qué quiere decir? Que para tomar semilla, tú tienes primero que fructificar. Yo quiero sembrar semillas de responsabilidad, de orden, en mis hijos, por ejemplo, pero yo tengo que tomarlo desde el fruto que yo he dado. Esa es la pedagogía del cultivo. Es fácil tomar un libro y dar clases a los chicos de, por ejemplo, de ética y esa cosa. Y entonces los profesores tienen libros de diferentes editoriales. Y resulta que en la pedagogía del cultivo nosotros somos el libro donde los estudiantes tienen que leer y captar todos los principios y valores que vamos a enseñar. Ese es el derecho. Y en el ámbito del cultivo de valores en nuestros hijos, pues es en el fruto. ¿Cuál fruto? El fruto que nosotros mismos hemos cultivado. Esto es fundamental. Si nosotros no hemos dado fruto, ¿qué semilla vamos a tener para sembrar? Si queremos dar frutos espirituales y sembrar la semilla espiritual, tiene que esa semilla haber fructificado en nuestra vida, haber dado unos resultados, haber realizado un proceso de transformación en nuestra vida, ¿no? Entonces fíjate que eso nos permite a nosotros precisamente poder ofrecer la semilla o decirles, mira, ahí está la semilla y fíjate que ha dado fruto en mi vida y yo se las ofrezco porque si la cultivan ciertamente ustedes también tendrán esos frutos. Bueno, la semilla está ahí. En el caso del espíritu, ¿dónde está la semilla? Dice, porque si siembras para la carne, cosechas corrupción, pero si siembras para el espíritu, cosechas vida eterna. La dimensión del espíritu. ¿Dónde encuentro la semilla del espíritu? Pues está en Juan capítulo 6, verso 36, creo, me parece, Juan 6 o 63. Bueno, ahí hay una confusión, no recuerdo exactamente. Y dice que las palabras que os he hablado, el espíritu es el que da vida, primero. El espíritu es el que da vida. Y luego dice, las palabras que os he hablado, el Maestro Jesús dice, son espíritu y vida.
Juan 6:63 creo que es. Entonces es fundamental que nosotros miremos ahí. Entonces la palabra, o sea, si permitimos que la palabra ingrese en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento, entonces va a va a cultivarse, se va a cultivar dentro de nosotros, va a enraizar, va a generar un proceso y vamos a dar un fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Pues los frutos del Espíritu. Así que los invito hoy a que revisemos. Ahora, también hay malezas. Claro que hay malezas. Revisar también, hacer revisión en tema de las malezas, porque las malezas inmediatamente las arbences inmediatamente van a salir junto al trigo, dice el texto bíblico, que aparece cuando aparece ello. Entonces, miremos, hay que tener mucho cuidado, hay que estar vigilantes en el tema de la maleza, porque el manejo de la maleza simplemente es tú la encontraste y entonces tienes que arrancarla. Y siempre pregunto a la gente, le digo, uno de los árboles más grandes del Casanare es la ceiba o el samán. Y les pregunto, ¿y quién puede arrancar una ceiba con una mano? Y la gente dice, no. Y yo le digo, yo sí puedo, si acaba de germinar, la arranco con 2 dedos. Así son las dificultades, así son los malos hábitos que se van enquistando en nuestra vida o los pensamientos que nos van atormentando. Tenemos que hacer una limpieza diaria, permanente, limpieza de nuestro cultivo. Así que hoy los invito a que realicemos un cultivo en nuestra vida. Miremos que somos nosotros un cultivo y que somos sembradores. Que entendamos que las palabras que provienen de Dios, de la revelación, son espíritu y vida, son inteligencia que nos da vida, que nos da una vida en armonía, en gozo, en paz y además una vida productiva. Un abrazo para todos.